A partir del siglo XII en las ciudades italianas existió una lucha por el poder entre dos facciones de nobles, los güelfos y los gibelinos. Los güelfos eran aquellos que respaldaban al Papa en su empeño de dominación sobre las ciudades italianas y los gibelinos eran los que apoyaban las prerrogativas del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En este contexto, Ugolino de la Grandeska fue un notable y noble comandante naval de la ciudad italiana de Pisa. Aunque era el patriarca de la poderosa familia de la Grandeska, la principal casa gibelina de la ciudad de Pisa, casó a su hermana con el güelfo Giovanni Visconti, y a raíz de estos hechos el gobierno de Pisa decidió exiliar a Ugolino. En el exilio, este se alió con las ciudades güelfas rivales de Pisa y atacó su ciudad natal y la obligó a rendirse bajo unas condiciones humillantes, que eliminaban a su vez los cargos que pesaban sobre él, así como sobre otros exiliados güelfos. Vivió pacíficamente en Pisa durante unos años hasta que en 1284 estalló la guerra entre Pisa y Génova. El conde Ugolino recibió la comandancia de una división de la flota pisana. Dicha flota a su mando huyó despavoridamente y los pisanos fueron derrotados en la batalla de Meloria. Sin embargo, la habilidad de Ugolino le permitió evitar sanciones y además ser nombrado alcalde durante un año, así como capitano del popolo por 10 más. Las ciudades de Florencia y Luca aprovecharon la derrota de Pisa para atacar la República, pero Ugolino consiguió pactar la paz cediendo algunos castillos. Por motivos estratégicos no fomentó la paz con Génova, puesto que el retorno de algunos prisioneros pisanos, que eran los principales gibelinos, podría reducir su poder. Así las cosas, Ugolino se convirtió en el hombre más influyente de Pisa y se preparaba para establecerse como un monarca absoluto. Sin embargo, los conflictos con su sobrino Nino Visconti permitieron al obispo Ruggiero degli Ubaldini erigirse como nuevo líder de los gibelinos, siendo elegido podeste y capitano del popolo y obligando a ambos, al sobrino y al tío, a abandonar la ciudad. Posteriormente, Ruggieri intentó compartir el gobierno de la ciudad con Ugolino, bajo la condición de presentarse sin sus hombres de armas. El conde, decidido a ser el único gobernante, trató de introducir a su vez en la ciudad a sus soldados. Al descubrir la traición, el obispo Ruggieri lo denunció y tras unos días de lucha en las calles, Ugolino fue capturado junto a sus hijos y sus nietos y fueron encerrados en la Torre Mida, donde pasaron 9 meses hasta que murieron de hambre. En la Divina Comedia, Dante Alighieri situó a Ugolino en el último círculo del infierno y donde a este personaje se le ve mordiendo la cabeza del obispo Ruggieri. En la comedia, Ugolino explica a Dante cómo los prisioneros murieron lentamente de inanición y antes de morir sus hijos le pidieron que se comieran sus cuerpos, diciendo: «Padre, más corto será el duelo si comes de nosotros. Tú que vestiste nuestra carne, desnúdala si quieres». La interpretación más popular es que Ugolino acabó comiéndose los cuerpos de sus hijos y nietos. Por este motivo se le conoce como el conde caníbal y a menudo se le representa mordiéndose sus propios dedos. Pero se cree más plausible, como dice Ugolino en la propia Divina Comedia, que el hambre pudo más que el dolor. Así, de esta frase puede entenderse que el conde murió de hambre antes que de pena, y el examen de los esqueletos de los prisioneros no revela signos de canibalismo. Si usted es un amante de la historia y la cultura universal, no dude en suscribirse al canal El Maestro. Le esperan muchas sorpresas. Muchas gracias.